Bueno, ahora vamos a hablar en el capítulo 9 de Cellular Respiration and Fermentation. Ok. Cellular Respiration. Aquí te explican qué es una caloría y más o menos te la definen. Te dicen que, pues, que una caloría es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua 1 °C. ¿Por qué estamos hablando del tópico de calorías? Bueno, porque las calorías están bien relacionadas a moléculas que tienen el potencial de volverse energía. Y una de ellas es la glucosa, que como pudimos ver en el capítulo anterior, en el 8, las azúcares, la glucosa, se forman en el light independent ciclo de las plantas. Y después nosotros venimos, nos comemos esas plantas, ¿verdad? Y vamos a usar ese azúcar y vamos a convertirla en energía. La fórmula de convertir este azúcar en energía en algunos organismos es pues oxígeno más glucosa me da dióxido de carbono, agua y energía. Y a esto es lo que se le llama básicamente cellular respiration. Cellular respiration es utilizar oxígeno o glucosa y tener como resultado, ¿verdad?, energía, que es la que vamos a utilizar, agua y pues dióxido de carbono, que es lo que nosotros desechamos también. Entonces, si notamos, pues básicamente los cloroplastos y nuestra respiración celular, pues hasta cierto punto son, o las plantas y nosotros tenemos reacciones similares, pero que de alguna razón hay algún tipo como de simbiosis. Ella nos ayuda a nosotros y nosotros también los ayudamos a ellos, devolviéndole dióxido de carbono al ambiente, ¿verdad? Por eso es que somos especies que nos necesitamos unas de otras, porque ya nos proveen el azúcar, la energía que necesitamos. Entonces, en la respiración celular hay 3 etapas. Glycólisis, que es el breakdown de glucosa a piruvato, que es cuando piruvato entra al mitocondrio, al matrix del mitocondrio, y por una serie de reacciones químicas, ¿verdad?, se empiezan a poner unos electrones en unas moléculas que después los van a llevar en la membrana de ese mismo mitocondrio a pasar por unas proteínas muy similares a las de fotosíntesis y vamos a hacer energía, vamos a hacer fosforilación oxidativa. Vuelvo a lo mismo, aquel ATP que tenía, aquel ADP, que es una adenina con 2 grupos fosfatos, tenga 3, que es cuando esa batería, el ADP, cuando es ATP, la batería está cargada en lo máximo. Ese es el proceso. Y bueno, ¿cómo podemos aplicarle esto a nosotros los seres humanos? Pues bueno, esta es la forma en que nosotros podemos, por ejemplo, mover los músculos. Si nosotros no pudiéramos hacer esto, no podríamos correr un maratón, no podríamos pensar, no podríamos hacer nada. Actually, el cerebro trabaja exclusivamente con glucosa. Hay otras partes del cuerpo que pueden convertir las grasas o pueden convertir las proteínas o hay otras rutas metabólicas donde tú puedes más o menos convertirlas o poder entrarlas en algún momento durante el ciclo y pues y lograr hacer energía, ¿verdad? Pero el cerebro trabaja exclusivamente con azúcar. Entonces, para que ocurra el proceso completo, tiene que haber oxígeno. Tiene que haber oxígeno. El oxígeno es parte de esos building blocks que necesitamos para poder hacer la respiración celular completa. Cuando nosotros no tenemos oxígeno, cuando glucosa se convierte en piruvato en el citoplasma de la célula, ¿qué es el citoplasma de la célula? Pues es todo lo que está dentro de la célula, toda esa agüita donde están flotando el núcleo, donde está flotando el aparato de Golgi, donde están flotando los ribosomas, donde está flotando básicamente todo lo que está dentro de la célula, pues eso es el citoplasma. Y en el citoplasma es que están todas estas proteínas que van a coger un azúcar de 6 carbonos como glucosa
y la van a convertir en dos moléculas de 3 carbonos como piruvato. Pero piruvato necesita entrar al ciclo de Krebs y si no hay oxígeno, piruvato no puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces, por eso es que podemos decir que la respiración celular, cuando se va a hacer completa, cuando a una molécula de glucosa le vamos a sacar la mayor cantidad de ATPs posibles, tiene que estar en presencia de aire, o sea, se le llama una respiración aeróbica. Cuando glucosa se convierte en piruvato y no hay oxígeno, no hay presencia de oxígeno, pues a esto le llamamos una respiración anaeróbica. Y generalmente esto deriva, no generalmente, siempre te va a derivar en fermentación, y podemos tener dos tipos de fermentación, una que es de ácido láctico y la otra que sería de alcohol. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Habiendo definido estos dos conceptos, pues vamos a pasar ahora a hablar un poco del proceso del cellular respiration, de glycolysis. ¿Qué es glycolysis? Pues es el breakdown of glucose to pyruvate. O sea, de una molécula de 6 carbonos en una molécula de 3 carbonos. Pero aquí viene la parte catchy. Y honestamente, pues yo entiendo que ustedes, ¿verdad?, son estudiantes de high school y están tratando de explicar algo muy complicado de una forma muy sencilla. Pero ¿por qué si yo tengo una molécula de glucosa yo termino con 2 de 3 carbonos? Estas bolitas que están aquí son carbonos. Esto que están viendo aquí es lo mismo que esto, que se ve un poco, pues se ve un poco difícil. Discúlpenme, es que esto no logro ponerlo. Se ve un poco difícil, pero no se preocupen que esto se va a entender. Se va a entender por qué y cómo funciona. Ok, como les decía, glucosa es esto que están aquí. Y si ustedes notan aquí hay 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué es glucólisis? Es yo convertir esta glucosa, partirla por la mitad y quedarme con 2 moléculas de 3 carbonos que tengan esta estructura. No sé si notan que ambas tienen estructuras distintas. Estos átomos de carbono, todos estos átomos de carbono y de oxígeno y de hidrógeno, están agarrados entre ellos porque están compartiendo electrones. Estos palitos que ustedes ven aquí es que están compartiendo electrones. So, viendo el proceso de glucólisis, volviendo a su libro, pues que glucólisis es convertir glucosa en piruvato. O sea, esta molécula de aquí en esta que tengo acá a la izquierda. Y si ustedes notan, hay una serie de enzimas, por ejemplo, el primer paso para convertir glucosa hacia piruvato es convertirla en glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa eso? Que esta enzima que está aquí gastó ATP, lo gasta y le pone en el carbono número 6 un grupo fosfato, este que está aquí. Mírenlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el grupo 6 tiene un grupo fosfato y se vuelve glucosa 6-fosfatasa. Y asimismo tenemos un montón de reacciones. Tenemos un montón de reacciones donde, si ustedes notan al principio, la parte inicial de la glucólisis es coger esta molécula de glucosa y ponerles en los carbonos 6 y 1 respectivamente, en este paso que está por acá, 2 grupos fosfatos. O sea que cuando nosotros estamos haciendo glucólisis, nosotros empezamos perdiendo. Y como pueden ver en su libro, se los dice. Yo empiezo perdiendo, de tener 2 ATPs, pierdo 2 ATPs en glucólisis. Pero eso, ¿verdad?, se hace porque eventualmente nosotros vamos a tener una ganancia. Eso fue una inversión, pues eventualmente vamos a tener una ganancia. Y noten este paso que está aquí, cuando tengo fructosa 1,6-bifosfatasa, esta enzima que está acá abajo, que se llama fructosa biphosphate aldolase, bisfotoaldolasa, rompe esta molécula que era de 6 carbonos en 2 de 3, como tengo aquí a la izquierda. Y como pueden ver, cada molécula se quedó con un grupo fosfato de esos que se le añadieron al principio. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora ambas moléculas, en su camino para convertirse a piruvato,
me van a generar ATP en algún momento de estas reacciones donde yo tengo un sustrato, una enzima y un producto. Un sustrato, una enzima y un producto. Entonces, como pueden ver en su libro, pues eso es lo que les está enseñando. Les está diciendo que glucosa se convierte en 2 moléculas de 3 carbonos, que esto es lo que ustedes le llamaban en su libro, los muchachos me dijeron, ustedes le dicen a esto GLE, glyceraldehyde triphosphate, porque el carbono 1, 2, 3 tiene un grupo fosfato. El GLE es básicamente el momento en que a partir de glucosa tuvimos dos moléculas en vez de 6 carbonos en 2 de 3, como se puede ver aquí en este dibujo más simple, en 2 de 3 carbonos. Ok, a partir de este momento yo empiezo a ganar ATP. ¿Por qué empiezo a ganar ATP? Porque en este proceso en el que yo convierto esta glucosa al GLE, estas 2 moléculas de GLE, eventualmente en lo que se convierten en pyruvic acid o piruvato, yo voy a obtener una ganancia de 4 ATPs, 2 por cada una. Y también voy a obtener una ganancia de 2 NDAD, que como ya les había hablado, son un transportador, es un transportador de electrones, right? Entonces, ¿qué pasó en glucólisis? Yo rompí glucosa, obtuve de una molécula de 6 carbonos 2 de 3. Yo gasté al principio ATP para poder ponerle un grupo fosfato a cada una de estas 3 moléculas. Y después, en el proceso de convertirla a pyruvic acid, yo gané 4 ATPs y 2 NADH. O sea, el NAD cargado con unos electrones que eventualmente yo los puedo usar en la membrana del mitocondrio para hacer fosforilación oxidativa, que es hacer de ADP, como acá abajo, de ADP, ATP. Entonces, sigo al segundo paso. Hice mi glucosa, ya tengo mi piruvato. Si estoy en presencia de oxígeno, esto se va a transportar hacia el mitocondrio y viene lo que le llaman el Krebs cycle, que es esto que está aquí, en presencia de oxígeno. Va a ir al mitocondrio, allí adentro en el matrix, que esto que está aquí adentro, en el matrix del mitocondrio, va a ocurrir el ciclo de Krebs. ¿Y qué es el ciclo de Krebs? Pues como les dije, es en presencia de oxígeno, ácido pirúvico entra, ácido pirúvico es una molécula de 3 carbonos, entra y empieza a generar de igual forma como me pasaba en glucólisis, a base de unas enzimas y unos sustratos que quedan, ¿verdad?, como resultado de una reacción química. Si ustedes notan, pues empieza más o menos a ocurrir lo mismo, y aquí lo tengo un poco más complicado, ¿verdad?, como se vería en la universidad. Incluso en la escuela de medicina, esto yo lo estudié en la escuela de medicina. Y se utiliza, esto se utiliza muchísimo. Pues como pueden ver aquí en el ciclo de Krebs, yo más o menos tengo otra vez lo mismo. Yo tengo un producto que viene una enzima y me genera otra cosa. Y viene una enzima y me genera otra cosa. Y viene una enzima y me genera otra cosa. ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes entiendan el concepto que en este mecanismo yo estoy generando una serie de NADHs que están en su forma activa.